está vivo y es un ser humano. Matar al miembro más vulnerable de la familia humana con premeditación, alevosía y ventaja no es un derecho fundamental. No es universal, no es general, no es inherente a nuestra condición humana. Repito, toda mujer embarazada se encuentra en cierto estado de vulnerabilidad. Todo niño gestándose en el vientre de su madre está vivo y es un ser humano. Matar al miembro más vulnerable de la familia humana con premeditación, alevosía y ventaja no es un derecho fundamental. No es general, no es universal y no es indispensable para nuestro desarrollo como seres humanos. Sean bienvenidos a la presentación del libro El derecho a la vida y el aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, coordinado por un servidor. ¿Y de qué trata este libro? Bueno, pues si vamos a tener un debate jurídico, técnico y serio y objetivo sobre la supuesta dicotomía entre los derechos de la mujer gestante y el concebido, debemos de partir de las premisas que les acabo de señalar. Lamentablemente, los grupos pro muerte rehúsan aceptar estas premisas. ¿Por qué? Porque de hacerlo nos llevan a la condición inequívoca, como ya lo había señalado Bobbio, Norberto Bobbio, hace varias décadas, de que la única forma de respetar los derechos del concebido es dejándolo nacer. Por eso es que ellos nos llenan la discusión de eufemismos, de mentiras, de incongruencias y de imprecisiones, mismas que ya llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al tener este problema enfrente, quiso hacer la de Salomón y dijo: vamos a reconocer los derechos de la mujer en un periodo breve y razonable cercano a la concepción, y pasado ese periodo, todos los derechos para el concebido. Lamentablemente, esta no es la forma de resolver el problema. Sigue muchas cosas pendientes por analizar y por debatir. Ese es el objetivo principal de este libro. Pero para ello nos van a hablar mejor los exponentes que tengo aquí a mi lado y que estoy muy orgulloso de presentarles en este momento. A mi izquierda, inmediatamente, tenemos a la maestra Diana Gamboa Aguirre. Les voy a leer su reseña brevemente en unos minutos. A la doctora María Solange Maqueo y al doctor Edgar Estuardo Ralón, a quienes les pido que le den un caluroso aplauso. Y antes de entrar de lleno a la presentación, también quiero darle las gracias a todas las personas que hicieron posible la realización de este libro. En primer lugar, a mis coautores, mi querido doctor Rafael Estrada Michel, que en este momento está presentando otro libro, por esa circunstancia no está aquí con nosotros, que ya se ha vuelto la guía, el ancla y la bandera de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui Pro Derechos Humanos y de la revista Tiempo de Derechos, de la cual es nuestro director general. A la maestra Diana Gamboa, a Joana Guadarrama Reynoso, Paulina Hernández, Josuán, Susana Miguel, que también nos acompaña aquí en primera fila, Guadalupe Ortiz Blanco, José Ramos Curi y Julio San Climén Martínez. A todos ellos, muchas gracias por prestar su pluma, su tiempo y su valor para hacer posible la materialización de este proyecto. También quiero dar las gracias a María Solange, María Gerlich, que nos acompaña, directora general de Tirán La Blanche, y que se ha vuelto en un canal extraordinario para que nuestra voz pueda ser escuchada, como directora de la editorial de mayor prestigio y crecimiento de toda Hispanoamérica, para que también pida un fuerte aplauso. Y por último, agradezco la presencia de todos ustedes y en particular de los juzgadores federales que nos acompañan, aquellos en especial que se están retirando en este momento y que son un ejemplo del que es un verdadero juez, convencidos de aplicar la ley, de seguir antes que nada la búsqueda de la justicia, de desempeñar su labor con responsabilidad, con pundonor, en particular a mi señor padre que se acaba de retirar hoy, después de 37 años de servicio, para que también me gustaría que le pudiéramos dar un fuerte aplauso. Y ahora sí, ya para no abusar más de su tiempo, le agradezco a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mi señora madre, que todos los días me enseñan la importancia de ser una persona con valores. Muchísimas gracias. Bueno, y sin más, damos paso a la presentación. Entonces, permítanme leer una breve reseña de la maestra Diana Gamboa Aguirre. Ella es abogada y maestra en Derecho Constitucional por la Escuela Libre de Derecho, profesora universitaria, articulista en la revista Paréntesis Legal y columnista en la revista Tiempo de Derechos, litigante y consultora, y autora de nuestra primera publicación, El pretendido derecho al aborto. Maestra, sea usted bienvenida. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias.
Muchas gracias. Pues para no robarles mucho su tiempo, yo quisiera sobre esta obra destacar dos elementos que me parecen esenciales. Primero, la apertura al diálogo que genera, porque este es un tema que normalmente genera escozor, que genera incomodidad. Por un lado, hay quienes asumen que ya está cerrado bajo esta falacia de autoridad de que ya lo dijo la Corte, ¿no? Pero aquí nos preguntamos, bueno, ¿y qué dijo la Corte? ¿Y está bien lo que dijo la Corte? ¿Es conforme con el orden jurídico mexicano? Como podrán ver quienes tengan la oportunidad de acceder a la obra, vemos muchos errores centrales, particularmente dos, en el problemático activismo judicial que ha ejercido nuestra Suprema Corte en materia de aborto. La deshumanización del concebido, es decir, se profundiza su deshumanización, y por otro lado se enarbola como presunto derecho la terminación de la vida del más vulnerable. Es decir, hoy nuestra Suprema Corte nos ha dicho, el fuerte puede terminar con el débil si le es incómodo. El fuerte puede acabar con el vulnerable si le estorba. Y eso es sumamente problemático de cara al otro elemento que quiero destacar, que es la dignidad humana. La dignidad humana, uno pensaría si lee la obra, que es el hilo conductor que nutre el esfuerzo que hizo cada uno de los autores por plantear aquí algunas ideas. ¿Para qué? Para fomentar pensamiento crítico. Aquí yo, como les digo a mis alumnos, no tienen que salir del aula y no tienen que salir de leer esta obra pensando como yo o pensando como los autores, pero sí pensando, porque si nos damos el lujo de no pensar sobre este tema, alguien más lo va a hacer por nosotros, como en este caso lo hizo la Suprema Corte. ¿Y qué es lo que subyace a las problemáticas determinaciones de la Suprema Corte? El problema central es que reafirman lo que yo he llamado la artimaña lingüística, que genera la inhumanidad cotidiana que vemos día a día. ¿Y qué es eso? Bueno, quizá es humano, es potencia de ser humano, es decir, un mediano reconocimiento de humanidad del concebido, pero no es persona, ¿no? Esta trampa lingüística en la que nos meten, ¿para qué? Para despojar al miembro más frágil de la familia humana del reconocimiento de sus derechos. Por lo menos dos de ellos que están expresamente reconocidos en nuestra Constitución, la salud y la vida. Entonces, a mí me gustaría agradecer desde luego a la Fundación, a la editorial, nuevamente esta apertura al diálogo. Es un tema que lastima en la sociedad, y tan lastima la sociedad que hoy vemos las consecuencias a largo plazo, no aquí, sino en Reino Unido, que hace un par de días, si no me equivoco, ayer o anteayer, aprobaron el suicidio asistido como un servicio público estatal. Entonces, quienes se oponían a ellos, dentro de los cuales están mayoritariamente las organizaciones de personas con discapacidad, decían, veamos el problema que está en el fondo. Escuchaba una activista con discapacidad sobre este tema en una entrevista que le comentaba a su entrevistador, el problema, Juanito, no recuerdo su nombre, es que cuando tú llegues con un médico y le digas, es que tengo ideación suicida, siento que mi vida ya no vale, no merece ser vivida, lo más seguro es que a ti te manden a prevención del suicidio. Y si yo llego diciendo lo mismo, lo más probable es que a mí me manden a la eutanasia. ¿Qué ha pasado en los países que ya aprobaron esto? Por lo menos, por ejemplo, en Países Bajos, observamos que el 40% de las eutanasias, de las muertes asistidas, se han practicado sin consentimiento de la persona a la que se asesina, ¿no? ¿Por qué? Pues porque un tercero dispone, porque igual ya no tiene suficiente conciencia, porque lo que ustedes quieran. 40% de las muertes provocadas por el Estado han sido sin consentimiento de la víctima, ¿no? Veamos cómo se desata esto en Canadá. Una ganadora paralímpica se comunicó al Estado para pedir apoyo para que le dieran asistencia en su hogar con una tecnología para poder bajar en su silla de ruedas las escaleras, y le dijeron que ahorita no podían atenderla con eso, pero que si no había considerado la eutanasia, ¿no? Entonces, vemos precisamente que el desvalorar la vida humana en función de categorías arbitrarias, lo que genera es esa inhumanidad cotidiana que hoy vemos, esa inhumanidad que hoy ha hecho que veamos noticias en las que una niña se fue a nadar con la vecina y salió en una bolsa muerta, ¿no? Esa inhumanidad en la que vemos a un presidente municipal decapitado. Esa es la inhumanidad que nutre a los países que desconocen el valor inherente de todos los miembros de la familia humana. Y esto de la dignidad humana no es una ocurrencia de Diana Gamboa, no es una ocurrencia de la Fundación de César, es el elemento unificador que después de las inhumanidades de la segunda posguerra identificamos como humanidad para decir, ¿cómo carambas le hacemos para que esto no vuelva a pasar? Para que las tragedias de inhumanidad que vivimos en la Segunda Guerra Mundial no se repitan.
el elemento unificador fue la dignidad y lo establecimos expresamente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, principalmente en el preámbulo de la Declaración Universal de 1948, en la cual expresamente como humanidad, ¿qué dijimos? Que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables. ¿De quién? De todos los miembros de la familia humana. Y eso incluye a todos los miembros de la familia humana, no a los miembros nacidos, no a los miembros después de determinada etapa de gestación, no a los miembros que están plenamente sanos, no a los que no padecen dolor, a todos. Esa es la esencia de la universalidad de los derechos humanos. Y únicamente para concluir me quedo con lo que refería el, el hoy finado ministro Aguirre Anguiano en la participación que está como artículo dentro del texto. No es que uno busque en el derecho o en la Constitución o en los derechos humanos la elevación espiritual. No, lo que buscamos es algo mucho más modesto. Es un mínimo moral que nos permita vivir en una civilización que respeta a todos los miembros de la familia humana y su dignidad. Entonces, yo agradezco mucho la oportunidad de colaborar y la oportunidad de conversar aquí con ustedes y con mis admirables compañeros de panel, y los invito a eso, al pensamiento crítico y a que reflexionemos. Que lo diga la Corte no lo hace justo, que lo diga la Corte no lo hace correcto, y la Corte del Bienestar nos va a dar muchos ejemplos de eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra, por su brillante exposición. A continuación, tengo el gusto de presentar a la doctora María Solange Maqueo Ramírez. Ella es doctora en Derecho, Economía y Sociedad de la Unión Europea por la Universidad de Salamanca, investigadora nacional nivel 2, directora del Departamento del Derecho del CIDE y actualmente dirige la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. Por 5 años presidió el Consejo Ciudadano del INAI, autora, entre otros libros, de la Asistencia Jurídica Gratuita, un estudio jurídico económico. Doctora, sea usted bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes, ya tardes a todas, a todos ustedes. Para mí es un verdadero privilegio, una alegría compartir este espacio con ustedes. Quiero agradecer profundamente al doctor César Ruiz por invitarme a participar en la presentación de esta obra. Quiero centrarme específicamente en el libro. Quiero decirles que mi visión es totalmente, digamos, de una neófita del tema. No es un tema que yo he investigado profundamente y que para mí este libro ha sido realmente muy clarificador en muchas cosas. Y creo que pone de manifiesto, el propio título lo dice, ¿no? El derecho a la vida y el aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mitos y realidades. Y de eso trata la obra, desmitificar el tema del aborto. Es desmitificarlo porque lo que nosotros vemos, digamos, no en un profundo estudio, digamos, un análisis del tema, lo que escuchamos, pues a veces nos puede parecer coherente, nos puede parecer real, nos puede parecer pues muy lógico en muchos sentidos. Pero cuando empiezas a leer la obra y van desgranando propiamente el tema, adviertes cómo efectivamente hay tantos vacíos que no son abordados, digamos, ni jurídicamente ni en el discurso público, ¿no? Generalmente se centra sobre la posición de la mujer, donde se centra en la situación difícil que pasan las mujeres cuando están, por ejemplo, con problemas económicos, sociales, que no tienen apoyo de su pareja, en fin, este tipo de cuestiones, y donde te hace mucho sentido decir, bueno, es una realidad. Y eso el libro lo deja clarísimo. Eso es lo que conocemos como la falacia naturalista. ¿Qué significa esto? Que ocurra y que haya ocurrido históricamente no implica que tenga que ser así, o sea, un deber ser. Una cosa es lo que ocurre y otra cosa es ese deber ser, cómo deben de ser las cosas. Y en este sentido, este libro es lo que pone, digamos, pone muy en claro esta idea de decir, a ver, espérense, realmente no es tan sencillo. Implica un análisis muy profundo de
todos los derechos en juego y de todas las personas que están involucradas. Generalmente el debate, insisto, se centra en la persona gestante. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el concebido? ¿Qué pasa con la pareja? ¿Qué pasa, digamos, en términos generales, que ya lo ha dicho la maestra Gamboa de manera magistral, qué pasa con la sociedad? Y en este sentido, bueno, la idea de este libro es precisamente desmitificarlo. Y no es, digamos, un libro que sea, digamos, de un análisis simplón, sencillo, al contrario. Es un análisis muy profundo, muy integral, muy preciso del tema, y que para eso se centra en objetivos muy claros. El primero es, bueno, la Corte así lo dijo, ¿no? ¿Qué dijo realmente la Corte? ¿Qué sí dijo la Corte y qué no dijo la Corte? Porque se escudan muchas veces en una resolución jurisdiccional que ni siquiera se han tomado la molestia de leer, ¿no? Y en ese sentido, bueno, creo que ese es uno de los grandes objetivos del libro y que lo hace magistralmente bien. Por otro lado, un análisis crítico sobre las decisiones. Y en el análisis crítico es donde de alguna manera pues se observa efectivamente pues los puntos más relevantes desde una perspectiva jurídica. Primero, podemos desde la perspectiva jurídica admitir que la dignidad humana es gradual, que la vamos adquiriendo conforme pasa el tiempo, es decir, las primeras semanas de embarazo no tengo dignidad humana, pero después sí. ¿En qué momento ocurrió eso? Entonces, jurídicamente no hay una explicación en ese sentido, ¿no? Y menos desde una perspectiva de derechos humanos. Por otro lado, y otro de los puntos principales de esta decisión es pensar en otros derechos. No centrarnos específicamente, no quiero decir que no sea relevante, sí lo es, pero no es exclusivamente el análisis, no debe de centrarse exclusivamente en la persona gestante. Es necesario ir más allá. Y a partir de este punto, pues creo que queda muy claro cuáles son los grandes huecos que el derecho no ha sido capaz de resolver. Y para eso la obra adopta una sistemática muy clara de cómo ha ido manejándose y empieza por un interrogante muy importante y fundamental para entender qué es el derecho a la vida, cuál es su alcance. Y a partir del derecho a la vida, bueno, pues entonces analiza el reconocimiento de este derecho no solo desde la perspectiva de nuestro derecho en México, sino también desde la perspectiva, digamos, internacional, que para el caso, pues es parte, digamos, de nuestro propio orden constitucional. ¿Cuándo estamos en el inicio de la vida? ¿Cómo resuelves esa gran pregunta? Hasta el momento no contamos con estudios plenamente certeros que logren demostrar que no hay vida cuando la persona ha sido concebida. Esta es la gran interrogante. Si hablamos del derecho a la vida, ¿en qué momento hay vida? ¿Cuándo reconocemos esa vida y cuándo la empezamos a proteger? Este es un punto fundamental. Luego, ¿qué naturaleza tiene, qué naturaleza jurídica tiene la persona concebida? Y aquí, digamos, el argumento de la Corte es, no, la persona concebida es un bien jurídicamente tutelado. Un bien jurídicamente tutelado. Esa es la definición que nos brindan desde el derecho para decir que esa es una persona concebida. Esto nos podría llevar pues a situaciones realmente fuera, digamos, de toda lógica racional incluso. En el fondo, una de las posiciones, y aquí precisamente el artículo de la maestra Gamboa lo toca de manera muy puntual, ¿no? El concebido no solo es un ser humano, sino un ser humano vulnerable, lo que lo hace sujeto incluso a un mayor nivel de protección jurídica, ¿no?
tiene, por ende, derechos humanos. Un segundo apartado del libro, también muy, digamos, en esta lógica de vamos a hablar de los temas para entonces sí abordar las resoluciones, ¿qué es el aborto? ¿Qué tipos de aborto hay? ¿Cuáles son las distintas, digamos, formas de proceder a ese aborto? Y aún más, el derecho a decidir. A mí lo que me deja este libro, y que lo puedo constatar incluso en el seguimiento del tema que he podido darle, pues lo cierto es que nos deja muy claro cuál ha sido el proceso evolutivo en el discurso público. Desde hace varios años yo venía escuchando sobre la despenalización del aborto. Y se precisaba, sí, es la despenalización del aborto en etapas tempranas. De ahí pasamos a un tema de política pública. ¿Qué va a hacer el Estado, no? De todas aquellas personas, todas aquellas mujeres que por distintas circunstancias desean abortar. Y de ahí brincamos a un supuesto nuevo derecho humano, que es el derecho a decidir. Estamos ya en otro nivel de debate. Y esto ha ido evolucionando gradualmente. Cuando nosotros hablamos del derecho a decidir, vean las implicaciones a las que te puede llevar reconocer como derecho humano el derecho a decidir. Y la implicación es que ahora el debate, al día de hoy, ya ni siquiera estamos hablando de la despenalización del aborto en sus etapas tempranas, sino que el derecho a decidir, y desde la exclusiva perspectiva de la persona gestante, lo que te implica es que podrías defender desde la perspectiva estrictamente jurídica y con la óptica de derechos humanos que una persona puede abortar a los 8 meses. Así de simple, ese es el debate hoy. Pasamos de un punto de una despenalización hasta un punto de un derecho humano que es el derecho a decidir. ¿En qué momento ha ido ocurriendo este proceso que avanza y cuyas implicaciones te pueden llevar a sostener ese derecho de abortar a una persona a los 8 meses, 9 meses de embarazo? Bueno, ya solo falta que lleguemos a que ya nació, pero está recién nacido, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que sí como sociedad tendríamos que cuestionarnos. Finalmente, quiero decirles que esta obra en particular para mí ha sido sumamente interesante porque es esa visión integral. Veamos el tema desde muy distintas ópticas. No nos centremos solo en esta idea de un derecho de la mujer o de la persona gestante. Veámoslo desde el punto de vista integral, desde el punto de vista de las causas que originan este fenómeno social y cómo podemos, de alguna manera, realmente atender un problema, porque es un problema. A mí, y se los confieso de manera muy personal, para mí es muy triste ver el festejo público de jóvenes defendiendo el derecho a decidir como gran fiesta, cuando más allá de consideraciones ideológicas, el hecho de que una persona pase por un aborto debe de ser muy traumático. No es algo que se festeje, es algo difícil, es algo espantoso y en ese sentido para mí resulta realmente conmovedor el ver cómo es posible el festejar con gran alegría algo que puede ser un hecho traumático, ¿no? Desde ese, pero insisto, es una muy personal visión que comparto con ustedes y que nuevamente no tiene por qué ser compartida por todos, pero sí les recomiendo, y con eso cierro mi participación, si es un tema que les interesa y si quieren realmente un debate informado, vean todas las caras de la moneda y no se queden solo con una de ellas. Y en este sentido, recomiendo ampliamente la lectura del libro. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, doctora, por este extraordinario paseo por todo el libro. De verdad que apreciamos muchísimo sus palabras y su análisis escrupuloso del mismo. Y para cerrar con broche de oro, quiero presentar al doctor Edgar Estuardo Ralón Orellana. Él es un abogado constitucionalista de la República de Guatemala, tiene una trayectoria profesional de más de 20 años y como jurista se ha especializado en materia constitucional. Ha combinado la docencia universitaria y el litigio, además de convertirse en su país, en Latinoamérica, en un referente de opinión en temas constitucionales. Destaca su trayectoria en materia de derechos humanos, la defensa de garantías individuales, tales como las libertades civiles y los derechos políticos. Además, desde hace 5 años, se desempeña como comisionado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por favor, doctor, el micrófono es suyo y les pido un fuerte aplauso para él también. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas las personas presentes el día de hoy. En primer lugar, no puedo sino agradecer al doctor César Luis Jiménez, director ejecutivo de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos, por la gentil invitación que me han formulado para presentar algunas sencillas reflexiones en el contexto de la presentación del libro El Derecho a la Vida y Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mitos y Realidades, coeditado por la editorial Tirando Blanche y esta fundación en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Para mí es un honor estar acá y compartir este distinguido panel. El tema que nos convoca hoy es de suprema importancia desde la perspectiva de la promoción y protección de los derechos humanos. Los derechos humanos, esto es aquellos derechos que las personas disponemos no por derecho legislado, sino simplemente por nuestra condición humana. Representa una serie de protecciones a aquellos bienes básicos en cuya participación cada persona encuentra su propia plenitud. Diferentes autores han planteado distintas listas acerca de aquellos bienes que son parte esencial de nuestra experiencia humana. Sin embargo, cualesquiera sean estas diferencias, todos los autores concuerdan en que la vida y la integridad personal representan parte de aquello que autores como John Finnis llaman bienes humanos básicos. En efecto, proteger la vida propia es un fin cuya búsqueda se justifica en sí mismo. En este sentido, la vida no es un bien instrumental, sino uno en el que vale la pena participar por las bondades que éste supone en sí mismo. Sin embargo, la vida no es el único bien humano básico. En efecto, existen otros bienes tales como el conocimiento, la amistad o el matrimonio. Ahora bien, una debida armonización de la participación de cada uno de dichos bienes supone definir una serie de criterios que razonablemente puedan orientar la acción humana. Naturalmente, dichos criterios suponen un ejercicio de reflexión que no es posible evaluar. En este sentido, parece razonable asumir que si los bienes básicos que configuran la plenitud de cada uno son bienes propiamente humanos, ello implica que son bienes respecto de los cuales todos los individuos de nuestra especie están llamados a participar sin forma alguna de discriminación. En otras palabras, aquello que representa un bien humano básico para mí en cuanto ser humano, también representará un bien para otros que comparten una misma identidad biológica. Es esa exigencia de no discriminación la que nos lleva a concluir que resulta del todo irracional que individuos o comunidades adopten decisiones que, buscando promover su propia plenitud, intencionadamente priven a otras personas de esos mismos bienes en los cuales aquellos individuos y comunidades buscan participar. A pesar de las diferencias accidentales que cada uno pueda observar entre las personas, todos quienes dispongan de una configuración genética que les permita pertenecer a la gran familia humana son personas, con independencia de nuestra nacionalidad, sexo, etnia, religión u origen social.
Es precisamente ello lo que lleva al artículo 1.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a manifestar que todo ser humano, en cuanto tal, es persona. Por tanto, si todos somos iguales en cuanto seres humanos, resulta contrario a la razón privar directa o intencionadamente a otro de mi misma especie de la posibilidad de experimentar su propia plenitud, atentando directamente contra alguno de esos bienes humanos básicos. Desde la perspectiva anteriormente descrita, el imperativo de proteger la vida humana está directa e intrínsecamente asociado al principio de no discriminación. Si la vida es un bien humano básico para mí, resultaría, como indiqué, irracional que intencionadamente se atente contra la vida de otros, que al igual que yo, formamos parte de la gran familia humana sin importar los accidentes mencionados de nacionalidad, sexo, origen social o las creencias que podamos sostener. De ahí que el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos sea tan claro en decir que nadie puede privar a otra persona arbitrariamente de su vida. Desde esa perspectiva, una atenta lectura de los artículos 1.2 y 4 de la Convención Americana nos lleva a concluir que el derecho humano a la vida surge como un medio para proteger un bien humano básico como es la vida, en relación con las exigencias del principio de no discriminación. La discusión acerca del aborto nos coloca precisamente frente al imperativo de la no discriminación. ¿Estamos dispuestos a asumir que toda persona es igual a otra y por tanto, aplicando el principio de no discriminación, no cabe distinguir en materia de protección de la vida humana? ¿O más bien consideramos que resulta necesario discriminar en relación con la protección que este derecho ofrece respecto de ciertos seres humanos? Si asumimos la segunda posición, necesariamente debemos concluir que no todas las personas son iguales en dignidad y derechos. En efecto, dentro de esta posición existirían seres humanos de primera y de segunda clase. Los primeros tendrían garantizado su derecho a la vida, mientras que los segundos no. En este sentido, apoyar y favorecer la práctica del aborto supone asumir que efectivamente resulta necesario discriminar en relación a la protección que el derecho y en particular la Convención Americana ofrece al derecho a la vida. Para esta visión, existirían personas más valiosas que otras, cuestión que en la práctica justificaría rebajar los estándares de protección del derecho a la vida de cierto grupo de personas. En este caso, de quienes perteneciendo cromosómicamente a la especie humana, todavía permanecen dentro del vientre materno. Aceptar la lógica del aborto supone asumir que aquellos miembros de la especie humana, porque los no nacidos son biológicamente humanos, tendrían vidas de segunda categoría, vidas que podrían ser dispensables cuando surja un interés que resulte más relevante para quienes ejercen autoridad legislativa o judicial. La pregunta crítica en torno al aborto es, por tanto, ¿estamos dispuestos como sociedad a aceptar esta discriminación? ¿Estamos dispuestos a aceptar que existen seres humanos y por tanto personas que podrían ser discriminadas en relación con la protección que el derecho y la Convención Americana ofrecen respecto de su derecho a la vida? Cualquier debate político y jurídico acerca del aborto pasa necesariamente por responder estas preguntas. Las mismas no pueden ser evitadas. ¿Estamos dispuestos a discriminar a un grupo de seres humanos únicamente en razón de su grado de desarrollo biológico en lo que respecta a la protección de su derecho a la vida? Desde mi perspectiva, la respuesta debe ser un no categórico. Ello puramente por argumentos de razón. Si usted y yo tenemos en común una misma composición cromosómica y por tanto calificamos ambos como seres humanos, ambos somos, de acuerdo con el artículo 1.2 de la Convención, personas y por tanto sujetos de derechos. No existe razón alguna para estimar que su vida vale más que la mía y en definitiva no es posible discriminar entre usted y yo en relación con los estándares de protección a la vida. Repitamos el ejercicio en relación con aquellos miembros de la especie humana que aún no salen del vientre materno.
Usted y ese no nacido, a pesar de las diferencias de su desarrollo físico, comparten una misma identidad biológica. Ambos son miembros de la especie humana y por tanto, de cara a la Convención Americana, son igualmente personas. En otras palabras, en cuanto humanos, usted y ese no nacido tienen el mismo derecho a que su vida sea respetada por actores públicos o privados. Luego, no resultaría razonable introducir una discriminación en perjuicio de la vida de aquel no nacido. Esta lógica está del todo recogida en la Convención Americana de Derechos Humanos de acuerdo al artículo 1.2 del tratado, cuando indica que todo ser humano es persona. El texto no deja lugar a dudas. Independientemente del origen, sexo, raza, condición social, salud o estado de desarrollo físico, si su identidad genética responde a la de un ser humano, usted es persona y por lo tanto el derecho está llamado a proteger su vida. Bajo la Convención Americana, ninguna autoridad ejecutiva, legislativa o judicial puede atribuirse facultades para introducir discriminaciones entre seres humanos y concluir que existen ciertas categorías de seres humanos cuya humanidad no vale la pena proteger. La inclusión del artículo 1.2 en el texto de la Convención Americana fue una decisión muy sabia. Tan solo 20 o 30 años antes de la elaboración de su texto, el nacionalsocialismo postuló que existían seres humanos que por pertenecer a una cierta categoría étnica no eran personas o eran menos personas y por tanto el poder político podía disponer de las mismas según le pareciera. Eso permitió cometer crímenes abominables. Nuestro continente debe aprender de los errores del pasado. Todos los seres humanos, cualesquiera sean nuestras diferencias accidentales, somos personas y por lo tanto la vida de todos vale lo mismo, desde la concepción, como lo señala inequívocamente el artículo 4 de la Convención, hasta la muerte natural. Como jurista, constitucionalista y actualmente miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y simplemente como ser humano, espero que la fuerza renovadora de la promoción del principio de no discriminación que ha surgido desde hace un tiempo en nuestra región suponga, más temprano que tarde, reflexionar con seriedad acerca de cuáles son las exigencias que la no discriminación plantea de cara al derecho a la vida. Y de esta forma, a través de un diálogo racional, abierto e inclusivo, progresivamente se modifiquen todas aquellas decisiones de los poderes públicos que arbitrariamente han establecido distinciones ahí donde nuestra común humanidad no permite diferenciar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por este análisis técnico riguroso de los tratados internacionales, sobre todo la Convención Americana, sus artículos 1 y 4, que nos dejan ver muy claramente que el derecho a la vida pertenece a todos los miembros de la familia humana y que no reconocérselo a algunos solo porque aún no han nacido es realmente un acto de discriminación. Muchísimas gracias, doctor. Pues bueno, les agradezco a ustedes que estén aquí con nosotros. Como han visto, no hay mejor forma de prestar este libro que con estas personas que nos dejan muy claramente que la dignidad humana debe ser el eje central para el desarrollo de cualquier análisis técnico jurídico de los derechos de todos los seres humanos, incluidos los no nacidos. De la importancia que tiene la no discriminación, de la importancia que tiene el derecho a la vida también para todos los seres humanos. Y también, pues, espero que con esta exposición de cada uno de los ponentes que nos acompañan, se lleven al menos en la cabeza que hay ciertas afirmaciones que son mitos que debemos de empezar a erradicar de nuestro pensamiento si queremos tener un pensamiento crítico. La dignidad humana no es gradual, como bien mencionado. La dignidad humana le pertenece a todo miembro de la familia humana. Algo que está también en el libro y que tuvimos la fortuna de que Diana Gamboa fuera la primera que hablara de ello al respecto con seriedad, es que este mal llamado derecho a decidir, la opción del aborto, no es realmente un ejercicio de libertad. La mayoría de las mujeres que optan por el aborto lo hacen por miedo, miedo a condiciones económicas, sociales, laborales, familiares, adversas. Y eso es algo que debemos tener muy claro antes de hablar del aborto como si fuera una panacea del ejercicio de su libertad. Algo también que espero que se puedan llevar en su cabeza y en su pensamiento es que el bebé no es un bien,
El concebido no es algo menor a un ser humano, es un ser humano como nosotros, es un ser vivo, y lo contrario es tratarlo de una forma diferente, es discriminación. Espero que se lleven estas reflexiones, y con ello creo que el libro cumpliría gran parte de su labor, que no es más que iniciar la reflexión desmitificando estos mitos que nos han querido vender. Pero no se me estaba olvidando un último. En las últimas semanas, legislaturas locales de Zacatecas, de la Ciudad de México, bueno, la Ciudad de México afortunadamente no pasó, de Aguascalientes, de Morelos, han estado hablando de una despenalización del aborto y se ha estado celebrando. Ese es uno de los mitos que debemos erradicar de los medios de comunicación. Ni siquiera la Suprema Corte se ha atrevido a hablar de una despenalización del aborto. El aborto en cualquier parte de nuestra República Mexicana sigue siendo un delito si se comete después de ese mal llamado periodo breve y razonable que ha dicho la Corte. No existe en nuestro país una despenalización del aborto como los medios de comunicación nos la quieren vender. Espero que se lleven ese mensaje claramente para que la próxima vez que lo lean o lo escuchen puedan tener la certeza de que es una mentira. Muchísimas gracias a todos y gracias por su